terrenito mío es poquito, solo son 4 manzanas. 4 manzanas, que es de allá, de esta milpa aquí hasta que cae a la quebrada. Es lo mío, eso del cerco para acá. Pero yo lo más, este tiempo, años atrás, solo he sembrado 1 o 2 manzanas. Don Samuel es un productor agrícola a pequeña escala, como lo son todos aquellos que trabajan la tierra en una pequeña extensión que normalmente no supera las 6 manzanas. Lo que producen apenas les permite subsistir, ya que tienen acceso limitado a los medios de producción como la tierra misma, semillas, fertilizantes, financiamiento o un mercado justo, así como asesoramiento, políticas públicas favorables o información técnica de calidad. Mire, y el mayor problema del pequeño productor es que hay bastante pequeño productor que no tiene ni terreno donde trabajar. Hay gente con hambre bastante y el gobierno no se preocupa por esa gente cuando hay unos que tienen 1000 manzanas y hay otros que no tenemos ni una cuarta. Aquellos campesinos y campesinas que no poseen sus propias tierras se ven obligados a alquilar o a trabajar para otros. ¿Sabe cómo le están cobrando? A 2.500 por manzana. En Honduras, más del 80% de los propietarios de explotaciones agropecuarias son pequeños productores. Esta agricultura familiar provee más del 60% de los alimentos que se consumen en los hogares del país. Lo que cultivamos aquí es el maíz y los frijoles. Tenemos una huertecita que usted sabe que eso también nos ayuda. Las vaquitas y las gallinitas que tenemos y todo eso pues es beneficio para el hogar. Honduras es un país montañoso. 87% del territorio nacional es más bien de vocación forestal, porque son pendientes elevadas, son tierras de ladera. Y al ser pendientes elevadas o tierras de ladera son suelos pobres. Los grandes productores tienen mayor acceso a financiamiento, ya sea de la banca privada o otras instituciones que financian este tipo de actividades. Los grandes productores tienen acceso a otro tipo de tecnología, asesoría técnica que les permite brindar mayor asistencia a sus cultivos y desde luego esto les beneficia en el sentido de que sus rendimientos son mayores que un pequeño productor. En cambio, un pequeño productor en muchos de estos casos cultivan tierras que no le pertenecen, se las ha prestado a alguien o las ha rentado y tiene más dificultades para accesar a una línea de crédito que le permita brindar una mejor asesoría a su cultivo, ¿no? El gobierno no tiene un programa, ¿verdad?, que abarque pequeños y grandes agricultores. Nosotros estamos prácticamente abandonados. Es una situación completamente difícil la que nosotros encontramos porque si hablamos del banco que está creado para apoyar al agricultor, hablando de Banadesa, le pide una infinidad de documentos que es difícil para que nosotros podamos obtenerlo porque estamos dentro de un área rural, ¿verdad? Nosotros no contamos con escrituras, de manera que la documentación que pide cualquier tipo de banco, nosotros no tenemos la capacidad de tenerla para tener acceso a un préstamo. Tenemos que volver a invertir de nuevo en el sector agrícola. De esa forma vamos a poder alcanzar esa seguridad alimentaria. El Estado tiene un rol primordial. El Estado es el normador.
Él tiene que definir la política nacional. Yo pienso que el gobierno podría ayudar tanto al campesino como con la semilla, con el abono, a uno de ama de casa, en el hogar, tal vez en cría de cerdo, de gallinas. Tenemos también que volver a invertir, pero desde lo local. Yo creo mucho en lo local porque es ahí donde se conocen los problemas y es ahí donde están las soluciones. ¿Cómo podemos a través de las municipalidades invertir más en el sector agrícola, coordinar esfuerzos de las ONGs, esfuerzos de la academia y los esfuerzos de las propias alcaldías? Proveería al pequeño productor bajarle los insumos y allí él podría respirar un poco para tal vez ayudarse más en la producción, bajarle los insumos y ayudarle con un préstamo a bajo costo y también ayudarle a que le compren el producto mejor. El campesino y la campesina cuenta con un conocimiento ancestral en el trabajo de la tierra, sumado a su propia experiencia, pero carece de asesoría técnica por parte del Estado o de instituciones para el desarrollo que le permitan optimizar y diversificar su producción. Necesita conocer modelos productivos más ecológicos y menos nocivos para su propia salud, acceder a mercados, así como garantizar su seguridad alimentaria. ¿Cuál es la dieta básica de estas familias pequeño productoras? Arroz, frijoles, de vez en cuando pollo o carne de res. Ay, los tamalitos son los primeros que comemos y elotes cocidos, atol y fritas, todo lo que se puede hacer del maíz lo hacemos. Y lo más que usted sabe de un hogar, frijoles, huevos, mantequilla, queso. Plátano, gallinas y un cerdo. Esa sería la dieta básica en condiciones económicas favorables. Pero hay que recordar que para el año 2014, alrededor del 60% de la población del sector rural vive en condición de extrema pobreza. Un 30% de la población de niños y niñas de 0 a 5 años sufre de desnutrición, ¿okay? De desnutrición crónica. Que significa que el 30% de los niños van a tener impacto en su salud, ¿okay? Cuando van a ir creciendo. Eso porque la desnutrición crónica significa que son varios años sin tener los alimentos requeridos y eso al final afecta al desarrollo de las personas. Si miramos el corredor seco en Honduras, vemos que pasa desde el sur, llega por el sur, llega por la zona de Paraíso, Choluteca, sube, pasa por el sur de Francisco Morazán y se va para el occidente del país. Y también tiene una flecha que va para el norte, que va para después Tegucigalpa y la parte del norte. Eso es lo que llamamos el corredor seco. Nos damos cuenta que en ese corredor seco hay más inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se define como que cada familia y cada persona pueda tener alimentos disponibles en calidad y en cantidad todo el año. La seguridad alimentaria es un derecho fundamental para todo ser humano y podemos ver en la práctica que el pequeño productor tiene grandes limitaciones, ¿no? Lo poco que produce básicamente es para el sustento de la familia, ¿no? Si lo comparamos con las familias que viven en las grandes ciudades, quienes tienen la oportunidad de tener acceso a otro tipo de recursos, ellos tienen mejor posibilidad de tener acceso a una variedad de alimentos que les permita tener una seguridad alimentaria en mejores condiciones.
Las familias que viven en el área rural, por el simple hecho de no tener acceso a las tecnologías y a la asesoría técnica, esto los vuelve mucho más vulnerables a tener acceso a la seguridad alimentaria. Entre los principales pilares de la seguridad alimentaria y nutricional están disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico. Los 4 pilares son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el pilar de disponibilidad. Ese pilar de disponibilidad está relacionado más que todo con la producción. Es decir, que una familia pueda producir en el campo lo que necesitan para su consumo. ¿Okay? También disponibilidad tiene que ver que el alimento esté disponible todo el año, porque sabemos que en el campo tenemos cosechas y en la época de la cosecha hay bastante disponibilidad de alimentos. Pero hay unos meses, ¿okay?, antes de la siembra en la cual puede, si la familia no tiene reserva, queda afectada en su seguridad alimentaria. Si uno no puede producir sus alimentos, lo tiene que comprar. ¿Okay? Y es ahí donde viene el acceso. El acceso está relacionado a que si no lo puedo producir, por lo menos lo puedo comprar. Y tiene que ver mucho con los ingresos de la familia. El cultivo que se vende, al sacar el producto, lo llevamos a vender y de ahí compramos lo que nos hace falta en el lugar. Podemos, compramos la zanahoria, remolacha, ¿no? Aunque no todas las veces, va, porque usted sabe que por falta de dinero. Cuando chile dulce, tomate, todo eso en las comidas. Hoy día sí hay alimentos disponibles, es decir, hay producción. El alimento que no se puede producir se está importando, pero hay existencia, hay disponibilidad en el país de todo tipo de alimentos. Sin embargo, el tema del acceso es un poco más limitado. Al no haber fuentes de empleo no hay ingresos, y al no haber ingresos no hay facilidad de poder comprar los alimentos necesarios en la canasta básica de una familia. Desde luego hay que continuar trabajando en producción y productividad, pero hay que dar más énfasis a generar el empleo, mejorar el acceso a los alimentos en calidad y cantidad, y de la mano trabajar un poco más la educación en la parte nutricional. Los alimentos se clasifican en grupos según su función nutricional y composición en cereales, panes, pastas y legumbres, frutas, verduras y hortalizas, lácteos, carnes, pescados, pollos y huevos, grasas, aceites y frutos secos, azúcar y dulces. Para lograr una dieta balanceada, nuestro cuerpo necesita de todos estos alimentos. El tema de consumo se refiere a que debemos tener una dieta balanceada. Es decir, la dieta, el cuerpo humano requiere de varios alimentos. Por lo general, lo que tenemos es que la familia consume pocos alimentos o siempre los mismos alimentos. Por ejemplo, se consume mucho el maíz, el frijol, los aceites y los azúcares. Pero también el consumo incluye que el cuerpo humano necesita de frutas, necesita de vegetales y necesita de proteínas. Okay. So, la idea del consumo es que por lo menos la familia pueda consumir los 7 grupos de alimentos. Un camino más seguro hacia una dieta variada y balanceada en el campo pasa por la diversificación productiva, tanto en los cultivos como en la cría de animales de corral. Pero en realidad el sistema milpa manejado por aztecas y mayas era la combinación de maíz, frijol y diferentes tipos de calabaza, incluyendo algunos tipos de chiles que habían en el sistema como cultivos anuales.
Entonces ahí usted tenía la combinación de carbohidratos, proteínas, minerales, que le proveía el sistema Milpa, ¿verdad? Con este modelo de diversificación productiva, efectivamente le estamos apostando también a que los compañeros productores y productoras tengan acceso a un alimento que le provea todos los alimentos esenciales para la vida, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Aquí tenemos sembrados cocos, aguacates e incluso hasta una plantación de maracuyá. Esa diversificación me sirve bastante en la dieta de mi familia porque mis chihuines yo los alimento bien. Sí, pero más antes no, y yo me le he jugado de sembrar así de 3 productos porque son los que me han ayudado y con los árboles de aguacate vendiéndolos también eso me ha ayudado bastante. La diversificación productiva justamente apunta a que las familias puedan disponer de alimentos sanos, pero también completos desde la perspectiva nutricional. Y los sistemas agroecológicos incorporan, por supuesto, el componente animal de especies menores. O sea que ahí incorpora la gallina, por ejemplo, para la producción de carne, cría de peces, huevos, algunos pequeños sistemas de producción de leche, ganado ya sea de cabros o de bovinos. El tema de utilización biológica se refiere a las condiciones, podemos decir, ambientales. Por ejemplo, estoy consumiendo un plato de alimentos, ¿okay? Tengo todos los alimentos, tengo carne, tengo frijol, tengo maíz, tengo fruta y tengo vegetales en mi plato. Pero si estoy tomando agua de mala calidad, de nada me sirve consumir todos esos alimentos si después estoy enfermo y que voy a botar todos esos alimentos. La utilización biológica tiene que ver con las condiciones del ambiente. Una de las cosas que hace la soberanía alimentaria es respetar el derecho de los pueblos a su propio alimento, a los territorios, a alimentos de calidad, y a definir las políticas. O sea, entonces está fuera de la lógica de la seguridad alimentaria. Mire, la seguridad alimentaria lo que le dice es que usted tenga alimento para que usted viva, ¿verdad? No importa de dónde provenga. Entonces el alimento puede venir de Estados Unidos, de Europa, de donde sea. Puede ser que a usted no le guste, pero como lo nutre y le da alimentos, entonces usted lo acepta, ¿va? Pero desde la perspectiva de ANAFAE, para nosotros la seguridad alimentaria es un término con el cual absolutamente estamos en desacuerdo, ¿va? Porque le quita la responsabilidad al Estado de considerar la alimentación como un derecho humano. Entonces la alimentación es un derecho, ¿verdad? Pero además, para que las familias tengan acceso al alimento, el Estado tiene la obligación de proveerle los medios para producción, ¿verdad? Entonces la tierra, el acompañamiento técnico, el financiamiento, para que las familias tengan una vida en función de los alimentos que prefieren y que les gustan, pues, de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Hay que garantizar el derecho a una alimentación apropiada, tanto en lo nutricional como en lo cultural. ¿Cuán lejos estamos de esa garantía? Según los datos nacionales, 1.5 millones de hondureños carecen de acceso a alimentos de calidad y en cantidad. Más del 80%, digamos, de la población rural está en extrema pobreza. Y para tener un sector agrícola en salud necesitamos los 3 pilares. El pilar de asistencia técnica. El pequeño productor debe tener asistencia técnica. Segundo, debe tener el financiamiento. Y tercero, el mercado. Como por ejemplo las escuelas agrícolas pueden estar mucho más en el campo. Como esas escuelas agrícolas pueden ser, por ejemplo, un brazo derecho de un servicio de extensión. ¿Okay? Porque hay que llevar esa información al pequeño productor, a la pequeña productora.
gustaría pues un programa orgánico, ¿verdad? Para que nuestras comunidades vayan aprendiendo cómo producir orgánicamente y que en nuestros hogares, ¿verdad? Se pueda como tener más conocimiento sobre la elaboración de alimentos. ¿Cómo se garantiza el financiamiento al pequeño productor? ¿Qué pasa si la banca privada y el Estado no otorgan préstamos a bajos intereses? Por eso que tenemos que ir desarrollando herramientas financieras que van a permitir al pequeño productor acceder al financiamiento. En Honduras lo que hemos visto en tema de financiamiento y que ha sido exitoso son las cajas rurales de ahorro y crédito. Esas cajas rurales son manejadas a nivel comunitario por los propios productores y productoras. Y esas cajas rurales facilitan financiamiento para la producción. En el país hay miles de cajas rurales y para nosotros es un ejemplo de éxito para el financiamiento. Tenemos el sector financiero formal donde el acceso es limitado, pero a nivel del financiamiento a través de cajas rurales hemos visto en los últimos años un crecimiento fuerte. Y hemos visto que los productores pueden acceder a través de las cajas rurales a financiamiento para su producción, porque las garantías son diferentes de lo que el sector financiero formal va a pedir a un pequeño productor. Los mayores problemas que encuentro yo para producir es que cuando tengo el producto no tengo quien me lo compre. Y a veces el intermediario es otro problema más, que esos son los que se llevan la mayor ganancia. Al intermediario, el coyote, esos son los que dan el precio, y uno no puede decir vale tanto, sino que ellos ponen el precio y se llevan el saco que les digo yo que quepo yo parado y me sobra saco, y se lo llevan por una carga. El pequeño productor, tal vez para que le paguen el precio justo con el producto, es solo organizado, porque así hay más fuerza de pedir, porque si uno anda solo nunca va a tener nada fácil, solo organizado. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad? El problema que tenemos nosotros en el medio ambiente, pues ya está generando un impacto que a todos nos está perjudicando. Lo primero es que los inviernos no son como antes, no son estables, o sea, están como informales más que todo. Cuando nosotros a veces necesitamos agua, se nos vienen sequías, cuando necesitamos sequías se nos viene el agua, o sea, está como informal, pues diría yo, y no hay como una seguridad en cuanto a los inviernos que nosotros teníamos anteriormente. ¿Qué hacemos para adaptarnos al cambio climático? Es ahí donde está la respuesta para el pequeño productor. Manejo de suelo y manejo del agua. ¿Cómo podemos retener más agua? ¿Cómo podemos captar agua de las lluvias y mantener esas aguas en nuestra finca? De tal forma que vamos a poder producir aunque haya variabilidad climática. Efectivamente, el cambio climático es un gran problema. Ahora, la agricultura ecológica probablemente es un modelo mucho más adecuado para enfrentar al cambio climático que los modelos de monocultivo, pues porque la agricultura ecológica lo que permite es tener una diversidad de cultivos que pueden adaptarse a condiciones variables en el clima y que le puede a usted garantizar que haya alimentos diversos o plantas que se adaptan mejor. Si llueve más, pues producen cierta cantidad, si llueve menos hay otras variedades que se adaptan, de manera que el diversificar y tener una diversidad de plantas y cultivos en su sistema le permite tener mayores posibilidades de responder o de adaptarse a los efectos de cambio climático. Ciertamente será necesario adaptarse a las futuras condiciones climáticas, así como será fundamental que el Estado vuelva a apoyar la producción agrícola a pequeña escala, pues de ahí proviene más de la mitad de nuestros alimentos.
Nuestros agricultores necesitan garantizar el acceso a los insumos y a los medios que le permitan producir estos alimentos y vivir dignamente de su trabajo. La cantidad y calidad de nuestros alimentos es importante, así como su variedad, ya que una correcta nutrición requiere de los 7 grupos de alimentos. Sobre todo cuando se trata de niños y niñas, debido a que la desnutrición crónica en los primeros 5 años de vida deja secuelas irreversibles que limitan su desarrollo cognitivo. Para que nuestra población se desarrolle sana, debe tener garantizado su derecho a la alimentación. Para reactivar la producción agrícola es necesario apoyar al pequeño agricultor, con créditos a bajos intereses, acceso a mercados justos, asesoría técnica, semillas e insumos, pero sobre todo el acceso a la tierra que nos sostiene y nos alimenta. Todo esto como parte de una política integral para el desarrollo agrícola y especialmente para los pequeños y las pequeñas productoras.